Comencemos entonces por mirar unos escenarios. Este primer escenario que quiero plantearles es el escenario de la larga y atropellada historia de la innovación educativa. Decidí llamarlo así con el interés de justamente de mencionar desde cuándo estamos hablando de innovación educativa y por qué se ha convertido entonces en una larga y atropellada historia. Observen esta imagen acerca de los momentos en los que se empieza a hablar de innovación educativa. Hablemos que oficialmente el término innovación educativa se empieza a utilizar por parte de los estudios que realiza la UNESCO desde 1973, donde ya se planteaba pues la necesidad de generar contribuciones al estudio de la innovación desde la educación y la necesidad de realizar cambios en la educación. En 1975 aparece también otra publicación alrededor de el tiempo de la innovación en materia de educación, y esto es muy curioso. Fíjense que estamos hablando de 1975, cuando ya se hablaba de esta necesidad, y el tiempo de la innovación, era el tiempo de la innovación en 1975, y lamentablemente para muchas organizaciones, instituciones, contextos, no ha llegado ese tiempo. En 1980 también se empezó a hablar de innovación y problemas de educación. A lo largo de la historia han venido confluyendo términos como cambio, reforma educativa, pero el asunto de la innovación tiene muchos más elementos y es lo que quiero proponerles en esta conferencia. Fíjense en la gráfica que quise como mostrarles. Primero, esta gráfica corresponde a los estudios que hay publicados en Scopus. Scopus es pues una de las principales bases de datos de publicaciones científicas. Y esta gráfica en realidad, si ustedes hacen la búsqueda alrededor de innovación educativa, aparecen publicaciones desde 1963 con el término de búsqueda. Desde 1980 este es el comportamiento que ustedes pueden ver en la gráfica, un comportamiento que muestra con claridad un interés ascendente en la comunidad educativa por este concepto, lo cual es muy bueno. Yo quisiera como dejar sobre la mesa que si bien no es un término nuevo y no se está hablando de innovación educativa solo desde la emergencia de la innovación tecnológica, sí es importante ver que ha tenido un recorrido largo, pero también es importante ver cómo en los últimos años, fíjense, 2012, 2019 y entre 2018 y 2019 se ha disparado, lo cual para mí es muy bueno. Siento que de todas maneras que el concepto esté en boca de la gente, que se estén promoviendo realmente innovaciones educativas, innovaciones entendidas como las vamos a analizar un poco más adelante, es muy positivo para quienes llevamos tanto tiempo en educación, para quienes están llegando apenas al campo educativo y para quienes, como sea, hemos tratado de aportar y de transformar los contextos educativos que ya no responden a las necesidades de la sociedad contemporánea. Continuemos entonces ahora con el siguiente elemento de análisis que quiero proponer, y es la definición. Proponerles una definición de innovación educativa tiene más un sentido de ofrecerles un asunto para la reflexión. Proponemos esta definición, una solución diferente a un problema educativo que no ha logrado resolverse con los métodos, estrategias y mecanismos existentes. Y fíjense que aquí salen dos elementos esenciales: problemas educativos y soluciones diferentes a esos problemas educativos. Y eso empieza a hacernos entender que no podemos hablar de innovación con cualquier cambio que se haga, cualquier transformación, cualquier novedad, no, porque supone justamente un proceso enfocado en realizar cambios eficaces, eficientes, sostenibles en el tiempo y con resultados transferibles. Es decir, estamos hablando de dos características fundamentales de la innovación: la replicabilidad y la escalabilidad. Y en ese sentido empezamos a entender también un poco lo que significa innovar en educación. La innovación en educación pasa por entender también en qué dimensiones se innova en educación.
se tiende a pensar en solamente innovación didáctica, es decir, en el ámbito de las prácticas y herramientas, pero realmente hablamos de innovación también en el ámbito o en la dimensión organizacional de las instituciones educativas, lo que tiene como fenómeno subyacente la generación de una cultura de la innovación. Reto bastante grande, pero está demostrado en la práctica y en la literatura que solo las organizaciones que han logrado incorporar en la estrategia organizacional la innovación han logrado generar culturas de la innovación y han logrado trazar caminos exitosos para la innovación. Otra dimensión en la que también se busca generar innovaciones pues es en la dimensión curricular. Hablar de innovaciones en la dimensión curricular pasa mucho por hablar de procesos, pasa por hablar de entender esas relaciones entre las prácticas y herramientas que ayudan a responder las preguntas del currículo, las preguntas del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para quién y el para qué del currículo. Entonces, fíjense que si nosotros reducimos a lo que ha sido la tendencia, la innovación educativa, a la innovación tecnológica, es decir, a la incorporación de tecnologías en la educación, pues estaríamos cometiendo un error al justamente descuidar las otras dimensiones de la innovación educativa que también han sido objeto de innovación, que en algunos escenarios han generado transformaciones muy importantes y sobre todo muy pertinentes para el hecho educativo, para el desarrollo de las sociedades, para la generación de esas personas, de ese tipo de persona que queremos en la sociedad. Si entendemos que existe la posibilidad de innovar en la dimensión organizacional de la educación y en la generación de una cultura de la innovación, debemos saber, como lo mencioné hace un rato, que está demostrado que las innovaciones más exitosas y la mayor probabilidad de innovación se da en organizaciones y se ha logrado en organizaciones donde la innovación hace parte de la estrategia organizacional, de la estrategia que moviliza todos los recursos en la institución. Mientras la innovación no hace parte de la estrategia organizacional, difícilmente los profesores van a lograr hacer innovaciones, porque los pocos que lo intentan se ven como golondrinas haciendo verano solas, haciendo una lucha aún mayor a la que ya de por sí tiene el maestro en Latinoamérica. Y muchos valientes lo han hecho, muchos valientes lo han hecho por muchos años y muchos valientes lo siguen haciendo hoy día. Creo que vale la pena que consideren, que contemplen aprender de otro tipo de organizaciones donde la innovación es prioridad, donde la innovación hace parte de la estrategia y por ende en cascada baja al nivel táctico y al nivel operativo, que es finalmente en el cual están nuestros docentes luchando contra la corriente. Un segundo escenario de posibilidad, pues es definitivamente el escenario en el que confluyen lo curricular y lo didáctico, y es el escenario de las prácticas y de las herramientas, en el que mucho se ha hecho, mucho se sigue haciendo afortunadamente, pero mucho falta aún por hacer. Y hay instituciones educativas en Latinoamérica que ni siquiera han comenzado por ahí. Bien vale la pena salir de esta pandemia fortalecidos a transformar esas prácticas pedagógicas que han evidenciado que son inútiles en muchos sentidos, en muchos sentidos. Una de las cosas que me gustaría plantear en este momento es que si algo ha puesto de manifiesto el COVID es que realmente ese valor que le hemos dado a los contenidos y a los temas, así como nos lo han dicho históricamente, de miles de maneras, ya están mandados a recoger. Nos han propuesto que trabajemos alrededor de logros, de competencias, de desempeños, y aún así hay instituciones que siguen planteándose como prioritario un listado de temas. Y eso es lo que están haciendo en este momento.
Y también es importante pensar qué tanto de esto está influyendo en el hecho de que las matrículas universitarias estén descendiendo de la manera como vienen descendiendo en los últimos, no sé, 3, 4 semestres. ¿Por qué ha perdido el interés el estudiante colombiano y latinoamericano por hacer una carrera universitaria? Pero también porque está creciendo el homeschooling, que es lo que está haciendo que cada vez haya más papás perdiendo el interés por el sistema educativo y cómo se están fortaleciendo estas redes de comunidades de padres que están haciendo educación en casa. Y frente al COVID, que nos ha planteado lo verdaderamente importante, ¿qué es lo que en este momento está siendo determinante para la vida en las familias? ¿Será que es eso de cumplir con la nota? Me atrevería a decir que muchos profesores en los reportes que dieron en este semestre evitaron decir lo que está mal, porque por supuesto que lo primero que va a salir a la luz son las quejas de los padres alrededor de lo que está pasando con la virtualidad. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que debemos todos recuperar de la educación? ¿Qué es lo que debemos recuperar del valor de la educación? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos como padres, las responsabilidades que tenemos como maestros, las responsabilidades que tenemos como organizaciones en este ejercicio? Y por último, el escenario de los procesos, un escenario que trata del asunto de este cruce entre lo organizacional y lo didáctico. ¿Y en qué quiero hacer énfasis o llamar su atención? Fíjense en la gráfica o en la figura que seleccioné, y es la del pececito que va en contra de la corriente, que va a contracorriente, que va de otro color, que pinta las cosas de otra manera, que pinta las cosas diferentes. Eso es lo que necesitamos hacer, pensar diferente. No podemos seguir haciendo lo mismo. Ya está claro y está más que demostrado que si no desarrollamos capacidades adaptativas y capacidades creativas, vamos a desaparecer ante esta o ante cualquier otra crisis que nos traiga el mundo contemporáneo. Por eso esta dimensión es una dimensión que atiende cómo generamos a nivel de la organización los escenarios propicios para que nuestros maestros puedan innovar. La didáctica tiene muy bien, y un tercer elemento que me interesaría proponerles con relación a los caminos para innovar es el de la innovación en términos de procesos, y se refiere a ese cruce entre la dimensión organizacional y didáctica, que tiene mucho que ver con cómo desde la organización se generan los escenarios propicios para que nuestros profesores puedan innovar. Elegí esta imagen de este pececito de otro color que va a contracorriente, porque necesitamos que haya cada vez más pececitos pensando diferente y de múltiples colores. La innovación no se va a dar si todos seguimos yendo para el mismo lado y si todos seguimos haciendo lo mismo. Vamos a seguir teniendo los mismos terribles resultados como sociedad, los mismos terribles resultados en términos de la eficiencia de nuestros sistemas educativos, y me refiero a eficiencia al hecho de que realmente le demos a los niños y a los jóvenes lo que necesitan, lo que es pertinente, lo que la sociedad les está exigiendo, y que logremos despojarnos de tantos patrones mentales que han impedido la innovación en cualquier escenario, pero principalmente en el escenario educativo. Estos patrones mentales asociados con la autoridad, con el poder, con el hecho de que yo soy el que, si yo llego con una idea nueva, entonces estoy poniendo en riesgo el poder de otro compañero o el poder de cualquier otra autoridad. Escenarios relacionados con el miedo, patrones mentales, perdón, relacionados con el miedo al cambio, con la resistencia al cambio, con el miedo natural a la pérdida que tiene la innovación. Y por eso es que se han creado las escuelas de innovación, y por eso es que se necesita hacer procesos de pedagogía de la innovación.